Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pónganse cómodos que vamos a analizar un tema bastante importante y es el Foreign Affairs. Sí, el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, pero ya ven que tiene notas interesantes. Obviamente aquí siempre van en favor del hegemón, pero es importante hablar de esto, ¿no? En la situación donde, bueno, ellos hablan sobre este estilo americano de la guerra económica. ¿Acaso Washington está abusando de sus armas más poderosas? Porque obviamente no es una cuestión donde está mutuamente asegurada la destrucción, es decir, los instrumentos de democratización masiva, ya saben cuál situación atómica, pues obviamente no tiene sentido, ¿no? Esto, si ellos lo pueden llegar a hacer, es pues la última opción. Pero lo que más importa para Estados Unidos, ¿qué es? Su economía, el dinero. ¿Cómo le haces cuando un mundo utiliza prácticamente tu moneda para hacer todas las compras internacionales, sobre todo para adquirir energía, sin petróleo, sin gas? Obviamente una nación perece, porque sin esta energía no se pueden hacer los fertilizantes suficientes para darle de comer a tu nación. No puede haber la comida suficiente para que tu país pueda sobrevivir y sobre todo, ¿no?, se mantenga en orden. Sin esto, imagínense a nivel internacional cada nación qué pasaría con la inflación y obviamente el desorden que deviene. Claro, todo viene gracias al petrodólar, todo viene gracias a que el mundo cree y confía en esa moneda. Pero ¿qué pasa cuando se exceden entonces en este sentido? Así que vamos a hacerlo. Este es de Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, amigos. Quiero tratar este tema, es muy interesante. Por favor, compártanlo en sus redes sociales si es que les interesan estos temas. Y también les pido por favor, porque este canal los necesita. Ya saben que al igual que Lius y Vaya, pues bueno, me han estado castigando en este canal. Y hasta enero voy a poder seguir monetizando. De momento, pues bueno, yo les doy gracias a todos mis mecenas de Patreon por apoyarme, por continuar aquí todavía de este lado con un servidor. Y si ustedes creen que es importante esta labor, si les gusta cómo doy los temas, bueno, a través de mi Patreon me pueden ayudar desde $1 mensual y es www.patreon.com/LaGranjaHumanaMX. Ahí me pueden apoyar. Miren esto, amigos. ¿Qué pasa? Supongamos que una empresa de Perú quiere hacer negocios con una empresa de Malasia. No debería de ser difícil para la empresa llegar a un acuerdo, pero enviar dinero a través de las fronteras nacionales suele ser sencillo, al igual que la transferencia internacional de grandes cantidades de datos. Solamente que hay un problema. Se den cuenta o no las empresas, sus transacciones tanto de información como de datos financieros van a ser casi con seguridad indirectas y probablemente van a tener que pasar a través de los Estados Unidos o de instituciones sobre las cuales el gobierno estadounidense tiene un control sustancial. Y así cuando lo hagan, Washington va a tener este poder de monitorear este intercambio y si lo desea detener en seco esto. Que en otras palabras es impedir que una empresa peruana y la empresa malaya hagan negocios entre sí. De hecho, Estados Unidos puede impedir que muchas empresas peruanas y malayas vayan comerciando bienes en general. De esta manera, aíslan en gran medida a los países de la economía internacional. Y ojo, amigos, que no es muy diferente también en el caso del flujo de la información. ¿Quiénes son las plataformas? ¿Quiénes son estos Big Tech y en dónde están? ¿No? Porque casi, ¿no?, el 100% de lo que se usa a nivel internacional de software, de plataformas, de aplicaciones, son gringas. Facebook, Google, ¿no?, que es Alphabet, el caso de Microsoft, el caso de Apple, el caso de Amazon y todos los derivados de plataformas de fintech, pagos, etcétera, mensajería, todo, WhatsApp, todo esto, ¿no? Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando hay algún competidor y no dobla la rodilla prácticamente entregándoles el poder total, ¿no? Los cancelan sobre pretexto de seguridad nacional. No es muy distinto, pero es importante esto para señalarlo y que sea fácil de comprender para muchos. Mira, parte de lo que sustenta este poder es bien conocido,
que gran parte del comercio mundial se realiza en dólares estadounidenses. El dólar es una de las pocas monedas que aceptan casi todos los bancos importantes y sin duda la más utilizada. Como resultado, el dólar es una de las monedas que muchas empresas tienen que utilizar si lo que quieren es hacer negocios internacionales. No existe un mercado real en el que una empresa peruana pueda cambiar soles peruanos por ringgit malayo, por lo que los bancos locales que facilitan este comercio normalmente van a utilizar soles para comprar dólares estadounidenses, luego dólares para comprar ringgit, y sin embargo, para poder hacerlo, los bancos tienen que tener acceso al sistema financiero estadounidense. De esta manera deben de seguir estas reglas establecidas por Washington. Pero hay otra razón menos conocida, por la que Estados Unidos tiene un poder económico abrumador. Y es que la mayoría de los cables de fibra óptica del planeta, que transportan estos datos y mensajes por todo el planeta, pasan por Estados Unidos. Y cuando estos cables tocan tierra en Estados Unidos, Washington puede monitorear este tráfico y lo hace básicamente haciendo un registro de cada paquete de datos que permite a la Agencia de Seguridad Nacional ver estos datos. Por lo tanto, los Estados Unidos pueden espiar fácilmente lo que hace casi todas las empresas y todos los demás países. Pueden determinar cuando sus competidores están amenazando sus intereses y emitir sanciones significativas en respuesta. Eso, amigos, es un poder prácticamente absoluto. Esto es el mundo basado en reglas. Y cuando el interés nacional se ve amenazado, amigos, ¿qué pasa? El espionaje y las sanciones de Washington, ese es el tema Underground Empire, How America Weaponized the World Economy, ¿no? Cómo armamentó Estados Unidos la economía mundial, de Henry Farwell y Abraham Newman. En este libro revelador se explica cómo Washington llegó a tener el poder tan asombroso y las muchas formas en las que va desplegando esta autoridad. Farrell y Newman detallan cómo el 11 de septiembre empujaron a Estados Unidos a comenzar a utilizar este imperio y cómo sus muchas partes constituyentes se fueron uniendo para limitar tanto a China como a Rusia. Van mostrando que aunque otros estados tal vez no les vaya gustando las redes de Washington, escapar a ellas es extremadamente difícil. Los autores también han demostrado cómo, en nombre de la seguridad, Estados Unidos ya creó un sistema del que a menudo se está abusando. Porque para proteger a Estados Unidos, Washington de manera lenta pero segura ya ha ido convirtiendo las redes económicas prósperas en herramientas de dominación. Esto lo escribe Farwell y Newman, y como dejan en claro en su libro, los esfuerzos de Estados Unidos por dominar pueden causar un daño tremendo. Y es que si Washington despliega sus herramientas con demasiada frecuencia, va a poder impulsar a otros países a romper este orden internacional actual. Y es que Estados Unidos puede presionar así a China para que se aísle de gran parte de la economía mundial, desacelerando el crecimiento global. Y Washington puede utilizar su autoridad para castigar a los estados y para personas que no hayan hecho nada malo. Por lo tanto, los expertos tienen que pensar cómo van a limitar mejor, si no contenerse del todo, el imperio de Estados Unidos. Piensen, amigos, porque es donde, híjole, esta democracia no es tan democrática, porque no ganó nuestro hombre, ¿verdad? Van las sanciones. Miren, datos y dólares. La centralidad de Estados Unidos en las finanzas globales y la transmisión de los datos no tiene precedentes. Y es que la principal potencia del mundo siempre ha tenido el control enorme sobre la economía y de las redes de comunicación del planeta. A principios del siglo XX, por ejemplo, la libra esterlina desempeñaba un papel importante en muchas transacciones internacionales. Muchos de los cables telegráficos submarinos del mundo pasaban por Londres. Pero para 2023 no es 1901. La era actual se define por lo que algunos economistas han llamado la hiperglobalización. El mundo está mucho más centralizado que hace un siglo, es decir, amigos, el poder donde gira, las plataformas, los gigantes tecnológicos, ya se los decía, ¿dónde están, no? Estados Unidos.
Y así, no se trata solamente de comercio mundial que represente ahora una proporción mayor de actividad económica que en el pasado. También es que la complejidad de las transacciones internacionales es mucho mayor que nunca. El hecho de que tantas de estas transacciones vayan pasando a través de los bancos y cables controlados por Estados Unidos ha otorgado a Washington poderes que ningún gobierno de la historia ha poseído. Muchos observadores legos y bastante comentaristas profesionales han imaginado que este dominio le proporciona a Estados Unidos estas grandes ventajas económicas. Pero los economistas que han hecho los cálculos generalmente no van a creer que la posición especial del dólar haga más que una contribución marginal a los ingresos de Estados Unidos. La cantidad de dinero que van ganando los estadounidenses después de ajustarse por inflación. Pero no parece haber ningún estudio sobre los beneficios económicos que se derivan del alojamiento de los cables de fibra óptica. Pero es probable que estos beneficios también sean pequeños, especialmente porque muchos de estos beneficios que se derivan del transporte de datos probablemente se registren en Irlanda u otros paraísos fiscales. Pero lo que escribieron Farwell y Newman mostraron que el control de Estados Unidos en los puntos críticos de la economía global le dan a Washington nuevas formas de proyectar su influencia política, que se han aprovechado de ellas. Estados Unidos comenzó a capitalizar estas potencias, y esto es lo que sostienen los autores. Incluso hay aquí, amigos, una imagen bastante interesante de esto que publican, ¿no? Miren, déjenme, se las pongo aquí porque dije, no, es clarísimo lo que vemos acá. Miren esto. ¿Qué están viendo ahí, no? Pues esa pirámide del dólar. Vamos a ver. Estados Unidos comenzó a capitalizar estas potencias, y esto lo sostienen los autores después de lo que ocurrió en el 2001 en septiembre. Antes, los funcionarios estadounidenses se habían visto inhibidos en el ejercicio del poder económico estadounidense por temor a extralimitarse. Pero los funcionarios rápidamente se dieron cuenta de que podían hacer esto siguiendo las transacciones financieras de Osama Bin Laden de una manera que hubiesen revelado los planes de este bad hombre, que podían haber utilizado su influencia financiera para poder perturbar las operaciones de su grupo. Y así es como, después de lo que ocurrió, Washington dejó de lado sus preocupaciones y amplió tanto esta vigilancia financiera como su uso de las sanciones. Así que para los responsables de las políticas, ejercer estos poderes resultó fácil. Los dólares utilizados en las transacciones internacionales no son fajos de efectivo, sino depósitos bancarios. Y casi todos los bancos que mantienen dichos depósitos tienen que tener un pie en el sistema financiero de Estados Unidos en caso de necesitar acceso a la Reserva Federal. Como resultado, los bancos en todo el mundo que intenten agradar a los funcionarios estadounidenses para que Washington no permita que se corte. No, o sea, pórtate bien, hay dólares, puedes acceder a nuestras líneas de dólares. La historia de Carrie Lam, la exdirectora ejecutiva de Hong Kong nombrada por China, ahí proporciona un muy buen ejemplo de esto. Porque como lo escribió Farrell y Newman, después de que Estados Unidos sancionara a Lam por violaciones a derechos humanos, ella no pudo abrir una cuenta bancaria en ningún lugar, ni siquiera en un banco chino, y en cambio tuvo que cobrarle en efectivo y guardar montones de dinero en su residencia oficial. Que ojo, amigos, no nada más es una cuestión donde dices, ok, estas situaciones de derechos humanos lo hemos visto, y ya no con personajes chinos, sino incluso en Reino Unido. ¿Qué pasó con este comentarista? ¿Cómo se llamaba? Se me va el nombre. Que estuvo en el tema del Brexit. Bueno, él, por sus comentarios y opinión política, hicieron que le congelaran sus cuentas, que prácticamente no pudiese abrir ninguna cuenta bancaria, ninguna cuenta de fintech, porque lo habían prácticamente desaparecido. ¿Se imaginan qué puede venir con una moneda digital a nivel internacional? Esto es terrible, amigos. Bueno, un ejemplo menos pintoresco, pero mucho más trascendental, es el poder estadounidense en la forma en la que Washington cooptó la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales, más conocida como SWIFT,
Y es que la organización sirve como sistema de mensajería a través del cual se van realizando las principales transacciones financieras internacionales. En particular tiene su sede en Bélgica, no en Estados Unidos. Pero debido a que muchas de las instituciones detrás de ella dependen de la buena voluntad del gobierno estadounidense, comenzó a compartir gran parte de sus datos con Estados Unidos después de lo ocurrido en septiembre del 2001, donde proporcionaron esta piedra de Rosetta que Washington puede utilizar para rastrear transacciones financieras de todo el planeta. En 2012 el gobierno de Estados Unidos pudo utilizar este sistema y su propio poder financiero para excluir efectivamente a Irán del sistema financiero mundial. Y con un efecto brutal, después de las sanciones, la economía de Irán se estancó. La inflación del país alcanzó aproximadamente 40% y finalmente Teherán aceptó recortar su programa nuclear a cambio de ayuda. Para 2018, el presidente estadounidense, el señor Donald, echó por tierra el acuerdo, pero esa es otra historia. Y ese es el tipo de poder que va obteniendo Estados Unidos gracias a su control sobre el cuello de botella financiero. Pero como lo muestra Farrell y Newman, lo que Estados Unidos pudo hacer con este control sobre los puntos de estrangulamiento de los datos es posiblemente más notable. Y en muchos o quizás en todos los lugares por donde los cables de la fibra óptica van ingresando al territorio estadounidense, el gobierno de Estados Unidos ha instalado estos divisores. Son prismas que dividen los rayos de luz que transportan información en dos corrientes. Una llega a los destinatarios previstos, pero la otra va a la Administración de Seguridad Nacional. Luego utilizan computación de alta potencia para poder analizar estos datos. Y como resultado, Estados Unidos puede monitorear casi todas las comunicaciones internacionales. Puede que Santa no sepa si ha sido bueno o malo, pero la NSA probablemente sí que lo sepa. Imaginen, ¿no? Todo esto que se va almacenando en los datos de lo que tú comentas, de lo que tú dices, simplemente por utilizar tu celular, ¿no? Tú lo tienes acá y ya sabes cuando te empiezan a mandar cosas para comprar en los anuncios y demás. Oye, que me voy a casar, que no sé qué, o tengo una boda y demás. Bueno, en los siguientes minutos, horas, días, durante toda esa semana te van a empezar a vender, o más bien te van a empezar a aparecer anuncios, pues, de lugares donde comprar un traje, corbatas, zapatos, renta de ellos, etcétera, ¿no? Bueno, imagínate, todo esto que pasa a través de todos estos filtros, ¿tú crees que nada más es para el tema de los anuncios? Si aquí ya tienen acceso a esos datos. Amigos, por más que la gente diga yo me oculto y no uso mis nombres verdaderos, ellos saben quién eres porque obviamente pues las cuentas que tienes asociadas a tus dispositivos tecnológicos, sea una computadora, sea un celular, ¿no? Pues ¿por qué medios te mandas correos? ¿Por qué medios te tienes que loguear a alguna cuenta, no? Ya saben quién eres. Otros países, por supuesto, pueden espiar a Estados Unidos y lo hacen. China en particular trabaja arduamente para interceptar la tecnología estadounidense avanzada, pero nadie espía mejor que Estados Unidos y, a pesar de que los mejores esfuerzos de Beijing, China no ha podido robar los suficientes secretos para igualar esta destreza. Y como lo señalaba Farwell y Newman, Estados Unidos todavía domina la propiedad intelectual crucial. No tanto el software que ejecuta los chips semiconductores actuales, sino este software utilizado para diseñar nuevos semiconductores complejos que sigue siendo un mercado esencial. Esa propiedad intelectual estadounidense, declaran los autores, atraviesa toda la cadena de producción de semiconductores, como la palangre de un pescador con anzuelo con púas y cebos. Y es que amigos, también es lo que han dicho, ¿no? O sea, porque también estos grandes chips están en el cómputo para ir desarrollando con inteligencia artificial los siguientes chips más avanzados, ¿eh? Así que todo este poder que hay de ello. Hay muchos ejemplos ilustrativos de cómo Washington ha utilizado a su imperio clandestino como arma, incluidas las sanciones tanto a Irán como a Irán. Pero en el mejor puede mostrar cómo se unen los tres elementos del imperio. Es el control sobre el dólar, el control sobre la información y el control de la propiedad intelectual.
es este sorprendente éxito del desmantelamiento de la empresa china Huawei. ¿Se acuerdan de esos momentos? Porque hace apenas algunos años, los funcionarios de Estados Unidos y la élite de política exterior habían estado en pánico por lo que estaba haciendo Huawei. Esta empresa, que tiene estrechos vínculos con el gobierno chino, parecía preparada para suministrar equipos de 5G a gran parte de todo el planeta, y a los funcionarios estadounidenses les preocupaba que esta propagación que estaba liderando China en este poder de espiar al resto del mundo, tal como Estados Unidos lo ha hecho, ¿no? ¿Se acuerdan que están desesperados? Porque, por ejemplo, Italia, que ya había contratado esto, ¿no? Y iban muy avanzados en la implantación de esta red de 5G. Bueno, Estados Unidos dice, oye, pero ¿y nosotros? No, maestro, pues tú tienes una tecnología que no es tan avanzada como la China, la de Huawei, y aparte, pues me estás dando precios muchísimo más caros, ¿no? ¿Por qué te contrataría a ti si es tecnología, entre comillas, basura? Y estos van avanzados. Bueno, ¿qué les hicieron, no? Jugaron sucio. Así que Washington utilizó su imperio entrelazado para cortar a Huawei de rodillas. Y es que, en primer lugar, según Farwell y Newman, Estados Unidos se enteró de que Huawei había estado tratando subrepticiamente con Irán y que por lo tanto estaba violando las sanciones estadounidenses. Luego pudo utilizar su acceso especial a la información sobre los datos bancarios internacionales y así presentar las pruebas de que la empresa y que su directora financiera, Meng Wanzhou, que también era hija del fundador, habían cometido fraude bancario al informar falsamente a los británicos, empresa de servicios financiados HSBC, que su empresa no estaba haciendo negocios con Irán. Las autoridades canadienses, a petición de Estados Unidos, la arrestaron mientras viajaba por Vancouver en diciembre del 2018. ¿Se acuerdan este caso donde la habían secuestrado y estuvo un tiempo en Canadá? Bueno, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó tanto a Huawei como a Meng de fraude electrónico y una serie de otros delitos. Estados Unidos estaba en esas restricciones a la exportación de tecnología estadounidense para presionar a Taiwan Semiconductors Manufacturing Company, es decir, TSMC, que suministraba muchos de los semiconductores cruciales, es decir, chips, ¿no? Estos CPUs, para que cortaran el acceso de Huawei a los chips más avanzados de ellos. Y mientras tanto, Beijing detuvo a 2 canadienses en China. Esencialmente los había mantenido como rehenes. Y es que en eso, amigos, pues también no nada más era el tema del 5G, sino que los celulares de esos momentos, por un descuento mucho mayor que lo que representaba, por ejemplo, el celular más avanzado de Samsung, ¿no? Creo que en esos entonces el S7 Edge, ¿no? Y los de iPhone. Bueno, era tecnología con cámaras muy buenas, procesamiento mucho mejor y no era tan caro, ¿no? Estaban así, en menos de 2 años ya prácticamente los habían alcanzado. Bueno, después de pasar casi 3 años bajo el arresto domiciliado en Canadá, Meng llegó a un acuerdo en el que admitió muchos de los cargos y que se le permitiese regresar a China. Luego el gobierno chino liberó a los canadienses, pero en ese momento Huawei era una fuerza muy disminuida de las perspectivas del dominio chino en 5G que se habían desvanecido, al menos en el corto plazo. Estados Unidos había librado discretamente una guerra posmoderna contra China y la había ganado. A primera vista, en esta victoria pudiese parecer inequívocamente una buena noticia, porque después de todo, Washington limitaba el alcance tecnológico de un régimen dictatorial sin tener que utilizar la fuerza. La capacidad estadounidense de aislar a Corea del Norte de gran parte del sistema financiero mundial o sus exitosas sanciones al Banco Central de Rusia también pudiesen provocar aplausos legítimos. Es difícil sentirse indignado por el uso de poderes ocultos por parte de Estados Unidos en bloquear a los badhombres globales, de desmantelar cualquier cártel de sustancias u obstaculizar el intento del presidente ruso Vladimir Putin de subyugar a Ucrania. Sin embargo, existen claramente riesgos en el ejercicio de estos poderes. Farwell y Newman, por su parte, están muy preocupados por la posibilidad de la extralimitación.
Porque si Estados Unidos va utilizando su poder económico con demasiadas libertades, lo que escribieron puede socavar la base de ese poder. Por ejemplo, si Estados Unidos utiliza el dólar como arma contra demasiados países, pueden unirse con éxito y adoptar métodos alternativos de pago internacional. Vean el tema de los BRICS, amigos, ¿no? Y si los países se preocupan muy profundamente por el espionaje estadounidense, pueden tender cables de fibra óptica que eviten a Estados Unidos y pudiesen tener en este caso que si Washington impone demasiadas restricciones a las exportaciones estadounidenses, las empresas extranjeras pueden alejarse de la tecnología estadounidense. Y acá hay un ejemplo: el software diseñado en China puede no ser rival para el de Estados Unidos, pero no es demasiado difícil imaginar que algunos regímenes acepten una calidad inferior con precio para salir del control de Washington. Y es que hasta ahora nada de esto ha sucedido, porque a pesar de los interminables comentarios sobre la posible desaparición del dólar, que es la moneda reina, de hecho, como lo escribía Farwell y Newman, el dólar resistió a pesar de la estupidez de la administración pasada. Pero colocar cables de fibra óptica que pasen por alto Estados Unidos puede ser más fácil de lograrse. Las personas que no son tecnólogos no saben realmente con facilidad que se puede reemplazar el software estadounidense, y aún así, el poder oculto de Washington parece notablemente duradero. Pero esto no significa que no haya límites hasta dónde pueda llegar Estados Unidos. A Farwell y Newman les preocupa que China, que es una superpotencia económica por derecho propio, decida defenderse a obscuras, es decir, cortando los vínculos financieros y de información internacionales con el mundo en general, lo que ya está haciendo hasta cierto punto. Una acción de este tipo tendría importantes cortes económicos para todos, porque degradaría el papel de China como taller del mundo, que a su manera puede ser tan difícil de reemplazar como el papel global del dólar de Estados Unidos. Y es que también existe un riesgo evidente de que los países que pierdan la guerra sin humo de armas arremetan librando guerras con humo de armas. Y así lo escribió Farwell y Newman. La militarización del comercio es uno de los factores que contribuyeron a la Segunda Guerra Mundial. Alemania y Japón participaron en estas intervenciones de conquista, en parte para asegurarse el acceso a las materias primas que temía que pudiesen verse cortadas por las sanciones internacionales, ¿no? Amigos, ustedes nada más escuchen, por ejemplo, cómo Alemania, cuando en la Segunda Gran Intervención Mundial por la Democracia declara la guerra a Estados Unidos, escuchen sus razones, ¿no? Porque Estados Unidos les estaba aplicando todo esto de sanciones, cruzaron todas las líneas rojas, dinamitaron cualquier acuerdo de paz, ¿no? Véanlo. Entonces, el escenario de pesadilla de hoy sería si China, temerosa de ser marginada, contraatacara invadiendo Taiwán, que desempeña el papel clave en la industria mundial de los semiconductores. Pero incluso si Estados Unidos no abusa de su imperio clandestino ni provoca conflictos candentes, todavía hay una razón importante para preocuparse por este dramático poderío económico y de datos de Washington, porque Estados Unidos no siempre tiene la razón. Washington ya tomó muchas decisiones de política exterior muy poco éticas y puede utilizar este control sobre los cuellos de botella globales para dañar a personas, ¿no? Es lo que les decía Nigel Farage, ya me acordé, ¿no? Este británico. Empresas y estados que no deberían de ser atacados. Aquí, Trump, por ejemplo, impuso aranceles a Canadá y a Europa. Y no es difícil imaginar que si ganase en el segundo mandato, intentaría perjudicar a las economías de los estados europeos que han criticado sus políticas exteriores e incluso internas. No es necesario ver todo a través de la lente de la intervención de Irak o insistir en que Estados Unidos de alguna manera obligó a Putin a intervenir en Ucrania para preocuparse por la falta de rendición de cuentas del imperio clandestino. Así que, ¿qué pasa con las reglas de la calle? Farwell y Newman no proponen políticas que puedan mitigar este riesgo, salvo sugerir que el imperio clandestino ya merece el mismo tipo de pensamiento sofisticado que alguna vez se dedicó a las rivalidades nucleares. Aún así, al resaltar cómo ha cambiado la naturaleza del poderío global, el libro hace una enorme contribución a la forma en la que los analistas piensan sobre esta influencia.
Y los formuladores de políticas y los investigadores tendrán que comenzar a formular planes para solucionar este tipo de problemas. Hay una posible solución que sería creando reglas internacionales para la explotación de los cuellos de botella económicos, similares a las reglas que han restringido los aranceles y a las medidas proteccionistas desde la creación del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio del 47. Y como todo economista comercial sabe, este GATT y la Organización Mundial del Comercio que surgió de él hace más que simplemente proteger a las naciones unas de otras, porque los protege de sus propios malos instintos. Así que va a ser muy difícil hacer algo similar con las nuevas formas de poder económico. Pero para mantener el mundo seguro, los expertos tienen que intentar elaborar regulaciones que tengan el mismo efecto moderado. Hay demasiado en juego para poder dejar que estos desafíos queden sin abordar, ¿no? Ahí está Paul Krugman, ganador del Premio Nobel de Economía en 2008, profesor distinguido de Economía en el Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Importante, ¿no? Porque antes de que pensemos y digamos, bueno, ya se va a desdolarizar el planeta y todo, vean todo el poder que tiene. Nada más piensen, ¿ustedes acaso se pueden separar de todas las tecnologías, plataformas, software que ellos dominan? Piensen en alternativas, ¿no? Pero hay bienes complementarios perfectos a estos. Cuando Europa ha querido competir en ese sentido, ¿qué les hace Estados Unidos, no? Para la Granja Humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos amigos. Gracias a todos los que me han apoyado a través de mi Patreon, se los agradezco de todo corazón. Si a ustedes les gusta este canal, les gusta cómo doy las noticias, por favor apóyenme a través de mi Patreon. Gracias a mis mecenas que ya lo hacen, nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego.